El presente vídeo es una estructuración gráfica a nivel de mapas conceptuales y lectura de la obra del Dr. Evaristo Méndez Quintero, titulada Epistemología aplicada a la investigación científica. Es un referente bastante claro y muy útil para toda persona que desee realizar un trabajo de tesis, ya sea a nivel de licenciatura, a nivel de maestría o de doctorado. Tiene todos los componentes y elementos necesarios para validar este trabajo de tesis, ya que se prodiga mucho en lo que es la sustentación y la fundamentación del mismo. Sin embargo, la obra del doctor Evaristo Méndez Quintero es bastante densa y en aras de darle una mayor simplificación para un mejor entendimiento del lector, lo llevé a un plano gráfico, de tal manera que me he permitido hacer mapas conceptuales de su obra, a fin de que el lector tenga una mayor permeabilidad, una mayor asimilación de la misma. Sociedad postmoderna, la aparición del paradigma relativista. El desarrollo de la sociedad de la ciencia oficial. El desarrollo de la ciencia oficial, sin embargo, no se detuvo. A pesar del fuerte predominio de la concepción absolutista de la ciencia, desde su propio seno se presentaron sucesivas crisis y rupturas desde el siglo XIX que la llevaron a plantear una concepción relativista. Este nuevo periodo podemos denominarlo neomoderno, al seguir centrando la razón como elementos principal del saber. También puede ser considerado ese periodo como de transición hacia la posmodernidad. Aunque previamente la ciencia oficial había sido cuestionada desde el punto de vista ideológico por el marxismo, pero sin ningún efecto concreto al interior de las prácticas investigativas y docentes oficiales, encontramos que desde su interior sí hubo cambios cuando aparecieron nuevas formas de entender su desarrollo. En efecto, la concepción determinista de la ciencia fue cuestionada. J. Monod, 1977. Ya a finales del siglo XIX, a partir de ese momento comenzó un movimiento orientado al conocimiento aproximado, plausible o verosímil, frente a la certeza absoluta de la ciencia. En el campo de la física y la matemática se llegó a demostrar que el conocimiento científico necesitaba de nuevos postulados, siendo ahora la verdad considerada como probable y no absoluta, consolidándose este gran movimiento en la constitución de la teoría de la relatividad de Einstein a principios del siglo XX, en la teoría de Bohr y en la teoría o principio de la incertidumbre de Heisenberg en el siglo XX. Einstein terminó con el paradigma mecanicista de Newton al demostrar que el tiempo y el espacio no son lineales ni absolutos. El movimiento de un objeto no es absoluto, sino que tiene que explicarse según el contexto de referencia y la posición que ejerza al observador. Son en realidad dimensiones. Se explicó también que la luz tiene una naturaleza dual. En un caso se comporta como partícula y en otro como onda. A nivel de la mecánica cuántica se demostró que no hay certezas sino probabilidades. Desde el punto de vista ontológico se criticó e incluso se superó la concepción causalista fenoménica de la realidad. Se retomó el planteamiento inicial de Hume, cuando señaló que era imposible la existencia óntica de la causalidad. Luego la crítica del filósofo inglés Bertrand Russell en principios del siglo XX
La palabra causa está tan inextricablemente enlazada con asociaciones engañosas que resulta deseable eliminarla del vocabulario filosófico. Se demostró que la causalidad no es un principio que pueda utilizar la ciencia, pues la realidad no tiene un comportamiento lineal sino múltiple, como lo señala Nicole, 1965. Antecedentes históricos de la sociedad posmoderna. El desarrollo de la ciencia oficial, sin embargo, no se detuvo. A pesar del fuerte predominio de la concepción absolutista de la ciencia, desde su propio seno se presentaron sucesivas crisis y rupturas que llevaron a ser considerada de manera relativista. Este nuevo periodo podemos denominarlo neomodernismo, al seguir centrando la razón como elementos principales del saber, o como elemento principal del saber. También puede ser considerado ese periodo como de transición hacia la posmodernidad. Aunque previamente la ciencia oficial había sido cuestionada desde el punto de vista ideológico por el marxismo, sin ningún efecto concreto, encontramos que desde su interior sí lo hubo cuando aparecieron nuevas formas de entender su desarrollo. En efecto, la concepción determinista de la ciencia fue cuestionada. Ya a finales del siglo XIX comenzó un movimiento orientado al conocimiento aproximado, plausible o verosímil, frente a la certeza absoluta de la ciencia. En el campo de la física y la matemática, se llegó a demostrar que el conocimiento científico era probable y no absoluto, terminando este planteamiento en la constitución de la teoría de la relatividad de Einstein. En la teoría cuántica de Bohr y en la teoría o principio de la incertidumbre de Heisenberg en el siglo XX. Einstein terminó con el paradigma mecanicista de Newton, al demostrar que el tiempo y el espacio no son lineales ni absolutos. Son relativos según el contexto de referencia y la posición que ejerza el observador. Son en realidad dimensiones. Se explicó también que la luz tiene una naturaleza dual. En un caso se comporta como partícula y en otro como onda. A nivel de la mecánica cuántica, se demostró que no hay certezas sino probabilidades. Desde el punto de vista ontológico, se criticó e incluso se superó la concepción causalista fenoménica de la realidad. Se retomó el planteamiento inicial de Hume, cuando señaló que era imposible la existencia óntica de la causalidad. Luego, la crítica del filósofo inglés Bertrand Russell, a principios del siglo XX, la palabra causa está tan inextricablemente enlazada con asociaciones engañosas que resulta deseable eliminarla del vocabulario filosófico. Se demostró que la causalidad no es un principio que pueda utilizar la ciencia, pues la realidad no tiene un comportamiento lineal, sino múltiple, como lo señala Nicole, 1965. Se admitió la multicausalidad para explicar los fenómenos problemas, pero con el aporte de la estadística. Si bien se reconoce que no hay un conocimiento absoluto, se abandonó la causalidad por el de la correlación entre los fenómenos. Esto representó ciertamente una apertura, pero generó un nuevo reduccionismo al asignarle a la ciencia un propósito descriptivo. Se argumentaba que era difícil encontrar relaciones causales entre los fenómenos, que la vía de acceso era demostrar niveles de relaciones, calculando un índice de correlación.
Ese movimiento hacia el cálculo estadístico significó la salvación del empirismo y su metodología. Se produjo un matrimonio con el racionalismo al admitir la teoría estadística, la cual pasa de contrabando como si fuera una simple herramienta de la investigación, obviando su ubicación como modelo deductivo. En las investigaciones convencionales ingenuamente se plantea un problema de manera empírica observando el fenómeno. Para darle validez y confiabilidad a los instrumentos de investigación, se recurre a las fórmulas estadísticas. También para tener una muestra representativa y luego al hacer las inferencias de la muestra al universo se buscan las tablas numéricas, ya elaboradas previamente para la distribución normal o el chi cuadrado. Todo esto es producto de experimentos matemáticos, de cálculos realizados para determinados fines, pero se dan como verdaderos a priori, cuando se realizan nuevas investigaciones, sin ser analizados o cuestionados sus fundamentos epistemológicos, ni sus posibles aplicaciones. Y es aquí donde está el problema. La estadística conduce a un nuevo determinismo y por lo tanto a un nuevo dogmatismo científico. Frente a la concepción fenomenológica, causal y probabilística empirista, aparece una versión aliada denominada positivismo lógico o filosofía analítica, para fundamentar la ciencia a partir del lenguaje. Esta tendencia mantiene los mismos principios epistemológicos del empirismo, por lo que arrastra consigo los mismos problemas, aunque sus desarrollos posteriores produjeron importantes orientaciones para la comprensión de la ciencia, sobre todo con la incorporación de la semántica y la pragmática. Casi simultáneamente aparece Popper cuestionando la lógica inductiva y probabilística como fundamento de las ciencias empíricas, dándole una nueva oportunidad a la ciencia de fundamentarse. La lógica de la investigación inductiva empirista no tiene suficientes argumentos para dar por válida una proposición universal inferida a partir de las observaciones particulares. Por lo tanto, la lógica debe darse a partir del método hipotético deductivo, como una metodología que parte de la formulación de la teoría para que sea contrastada, vía refutación tanto en el plano lógico teórico como en el plano real empírico. Si una teoría resiste las críticas, entonces queda corroborada momentáneamente. Popper. Este planteamiento fue ampliado por Lakatos al introducir la noción de programas de investigación. Estas nuevas formas de fundamentar la ciencia, la probabilística, la del lenguaje y la de la contrastación, a pesar de su importancia, llegaron a ocupar una posición secundaria en el ámbito institucional, al imponerse siempre el modelo empirista de verificación y cuantificación del conocimiento. El empirismo se consolidó como paradigma hegemónico en el mundo occidental, específicamente en los Estados Unidos, al aliarse con la concepción pragmática de la realidad. Los avances anteriores tuvieron como marco de referencia la ciencia física, pero se dio otro aporte en el campo de la biología. En efecto, en la década de los 40, en el seno de esta ciencia, el paradigma mecanicista causal de la realidad hace crisis y se plantea un nuevo principio ontológico, como fue el principio de sistema. La realidad es una unidad indisoluble y como tal posee propiedades diferentes a la de sus partes. Bertrand Lanfin, 1975. Por lo tanto, todos los problemas a estudiar deben ser considerados como problemas de sistema. Esta concepción, desarrollada por Bertrand Lanfin en biología y por Wiener en física, inmediatamente trascendió para todas las ciencias. En el campo de la sociología, en la década del 50, se explica la realidad a partir de la teoría de sistema adaptada y desarrollada por Talcott Pearson, en psicología por Gestalt, en administración por Simmons, en política por Easton.
Estos avances en materia de fundamentación de la ciencia quedaban enmarcados dentro del proyecto de la modernidad, ya que la ciencia seguía siendo proyectada de manera hegemónica en el contexto cultural y social. En el campo de las ciencias humanas y sociales se inició una crítica al positivismo como paradigma oficial. Surgen las críticas de Nietzsche, de Heidegger, Freud, Horkheimer, Adorno, Marcuse y Habermas, entre otros. Estos autores tienen en común la crítica a la razón instrumental que caracterizó la modernidad. Martínez, 1997. Desde el cuestionamiento anterior empieza a conformarse la sociedad postmoderna, una sociedad en transición, pero que ya comienza a definirse en determinados espacios sociales. Uno de ellos es la propia ciencia, como explicaremos más adelante. La ciencia moderna, como la sociedad está en crisis, no responde a las nuevas exigencias sociales, y esto es lo que está llegando a su fin.